Hola amigos, hoy les traigo un video que podría ser polémico. Vale mencionar que la conclusión que hoy expondré es un juicio de valor personal, según lo que observo. Bueno. Francia. La cuna de la revolución aquella, que llevó las luces, entre comillas, a Europa y el mundo. Igualdad, libertad y fraternidad que se pagó con la sangre de decenas de miles de personas. Instaurando un nuevo modelo de gobierno que luego fue copiado en casi todo el mundo. Aunque en algunos lugares, como en nuestra Hispanoamérica, este modelo no funcione muy bien. No sea el más apto. ¿Se podría decir que hoy Francia está de alguna manera pagando lo que hizo? Puede que sí. Sin embargo, hay algo aún más siniestro, más antiguo, profundo y maquiavélico en todo esto. Algo que espantaría al propio Guillotín, Voltaire y compañía, donde Francia es una víctima títere. Y no solo ella, sino Europa misma. Para exponer ello primero debo mencionar algunos hechos. Como todos bien sabemos existen las sociedades secretas, entre ellas la masonería. Esta sociedad y otras bebieron de fuentes de sabiduría más antiguas que si seguimos el rastro nos llevarán hacia Oriente, Medio Oriente. Estoy hablando de sabiduría esotérica, es decir oculta, vedada al ciudadano común, solo para algunos miembros escogidos. Hubo mucha sabiduría en el antiguo Medio Oriente, como la sumería que sería la más antigua, la mesopotámica, la egipcia, babilónica, que luego engendraría la griega y por ende la romana. Pero en este caso, siguiendo el rastro de las actuales sociedades secretas negativas, llegamos a una sabiduría en específico. La cábala hebrea. Esta es todo un conjunto de conocimientos muy profundos y esotéricos, con numerología, manejo de energías e incluso intervención en la política y vida colectiva de los pueblos. En realidad esta sabiduría es neutral, pero todo indica que la han estado utilizando para mal, para lograr sus fines. Con el tiempo los poseedores de dichos conocimientos migraron a Europa, especialmente después de la caída del Imperio Romano de Occidente, logrando infiltrarse poco a poco en las nuevas naciones hasta los más altos estratos, destacando en el comercio. Hay algo que debo mencionar, que es muy importante. Ellos no serían un pueblo normal, que consideran a los demás como iguales. No. Ellos consideran a los demás pueblos como inferiores, como dignos de recibir daño. Y esto no solo es una tendencia cultural, sino que está en sus libros sagrados, como el Talmud por ejemplo. En dicho libro hay muchas cosas aberrantes contra los demás pueblos del mundo, especialmente contra los cristianos. Con el tiempo lograron tener gran poder, dinero e influencia en las naciones europeas, pero con métodos que dejaban mucho que desear. Métodos desleales. Y aún más. Muchas acusaciones de asesinatos rituales contra cristianos, aunque eso ya es otro tema. Por todo ello los europeos optaron por una solución radical. La expulsión. Cosa que hicieron muchísimas veces. España lo hizo en 1492. Como dicen por ahí, si ninguna chica te quiere, probablemente el problema seas tú, no las chicas. En este caso si las naciones no te quieren, probablemente el problema sean ellos y no las naciones. Pero el poder adquirido por ellos era ya tan grande que dichas expulsiones no fueron totales, el control alcanzado no se perdió del todo. Hubo muchos que se quedaron mintiendo, convirtiéndose falsamente al cristianismo mientras en secreto seguían practicando su religión y la endogamia cultural. Poco a poco regresaron hasta adquirir incluso mayor poder que antes. Pero esta vez recurriendo a un semiocultamiento, tanto con cambio de apellidos como permitiendo la entrada de la etnia local en su gran familia. Haciéndose virtualmente indistinguibles de los locales. También dando origen a sociedades secretas desde donde expandirían sus tentáculos. De vez en cuando surgían movimientos de extrema violencia, que tampoco es justificada, contra ellos como los famosos pogroms en Europa Oriental. Con el paso del tiempo habían agarrado una ansia de venganza a gran escala contra la cristiandad. Hay muchos indicios de que ellos fueron el origen del comunismo, donde murieron millones de rusos y otros europeos, de paso atacando seriamente al cristianismo, promoviendo el ateísmo. Vale mencionar que la presencia de ellos en los primeros gobiernos soviéticos está bastante probada. Mientras tanto en Occidente habían logrado controlar la banca, dando origen a los bancos centrales de reserva. Invento que luego les serviría para controlar la oferta monetaria, las tasas de interés y demás para su beneficio, sin importar que la población sufra con periódicas y entre comillas, inesperadas crisis económicas. El gran plan de venganza estaba en marcha. Hasta que en el siglo XX en Europa, en Alemania, surgió un movimiento extremadamente violento y que confundió al pueblo llano con los líderes negativos, pero que sin embargo dio con ellos.
Dicho movimiento los atacó directamente, por ejemplo interviniendo las logias masónicas, empezando a estudiar sus conocimientos y exponiéndoselos a la población. Estas medidas y otras de extrema violencia que ya conocemos. Esto fue el detonante para un miedo y deseo de venganza aún más grande que antes. Nunca antes los habían atacado de manera tan feroz ni empezado a desenmascararlos públicamente y a nivel mundial. Hay otro dato muy relevante: el étnico. El movimiento violento hacía énfasis en ello, quería mantener lo europeo intacto, sin promover mestizaje con etnias de otros continentes. Al menos no en Europa misma. Argumentando que esto era positivo para la vitalidad cultural y enfoque de las energías colectivas. También mencionaban que el mestizaje provocaría caos, división y pérdida de vitalidad cultural y desenfoque de energías colectivas. Volviendo a ellos, recordemos que su miedo y ansia de venganza ahora era tan grande que su siguiente plan sería aún más maquiavélico que los anteriores. Continuó el comunismo, pero este iba a caer tarde o temprano, cosa que sucedió. Por ello el plan debía ser otro en paralelo. Y lo trazaron. El plan de venganza contra Europa sería promover y realizar gradualmente una inmigración masiva de personas de otros continentes. Especialmente de países árabes y africanos. A través de la desestabilización de dichos países, generando caos y crisis que los obligan a salir de sus tierras. Hacia Europa. Cosa que ha venido sucediendo en el resto del siglo XX y luego XXI. Y volviendo a la actualidad, ese es el caso de Francia. Francia es uno de los países que más migrantes recibe, tanto que se calcula que en algunas pocas décadas los franceses étnicos serán minoría. Algo similar ocurre en Suecia, Alemania y otros. Mientras tanto los europeos étnicos son bombardeados de progresismo, lo que provoca decaimiento en su tasa de natalidad y vigor cultural. Y si recordamos que ellos controlan también los medios de comunicación y gobiernos, no es de sorprender que ataquen públicamente a todo aquel que se atreva a criticar lo que está pasando. Eso es lo que está pasando en Francia, Europa y con diferentes matices en todo el mundo. Desde un punto de vista más amplio eso pasa. Ahora todo parece más claro. El caos y división solo le convienen a las élites negativas en las sombras. Vale mencionar que una cosa es el pueblo llano de tal etnia y otra sus líderes ocultos en las sombras. Los segundos son los negativos. Bueno hermanos, espero les guste el video. Comenten con libertad. Saludos.